¿Sabes que puedes negarte a cualquier intervención que se te presente? ¿Tienes claros tus derechos y lo que es el consentimiento informado? Quédate conmigo en este episodio donde hablaremos en detalle junto a Marta Busquets, abogada feminista, sobre los derechos de la mamá en el parto. Soy Paula Ripoll, de My Baby My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al episodio número 6 del podcast Tu Mejor Parto de My Baby My Birth. Hoy tenemos el placer de tener con nosotras a Marta Busquets, abogada feminista. Hola Marta y muchas gracias por estar aquí. Hola y muchas gracias por contar conmigo. Marta es experta en género y derechos sexuales y reproductivos en diversos ámbitos y colabora en varias organizaciones como Dona Llum, Asociació Catalana per un Part Respectat. Bueno, Marta, cuando hablamos del embarazo, del parto, creo que hay muchas mujeres que simplemente van con lo que se les dice, ¿no? Si el personal sanitario indica que se necesita una intervención o que hay algo que se tiene que hacer, muchas veces las mujeres no se plantean que tienen opciones, que tienen derechos y simplemente aceptan porque piensan que es la única opción que tienen, ¿no? Y en realidad, pues tenemos derechos y es importante que las mujeres sepan cuáles son estos derechos durante esta fase tan importante de nuestras vidas. Uno de los derechos más importantes, creo, en referente al parto y al embarazo, es el consentimiento informado. ¿Nos puedes explicar un poco más qué quiere decir el consentimiento informado? Genial. A ver, esto que comentas es real, ¿eh? Nosotras lo vemos y creo que todas lo hemos visto, que estás en grupo de mujeres embarazadas y es frecuente escuchar la frase me dejarán, tengo que hablar a ver si me dejan, ¿no? Y es un poco raro porque a veces te sientes un poco retrotraída a la adolescencia, cuando estábamos teniendo que hacer peticiones a personas adultas, nosotras como adolescentes, ¿no? Y quieres pedir permiso. Entonces, claro, el consentimiento informado tiene que ver con que efectivamente alguien tiene que pedir permiso para hacer las cosas, pero es al revés. Las y los profesionales sanitarias hacia nosotras. Es decir, lo que establece el consentimiento informado y los derechos sanitarios tienen que ver con derechos humanos fundamentales de tercera generación que se relaciona, por ejemplo, con el derecho a la integridad física y moral, es decir, nadie puede intervenir sobre mi cuerpo sin mi permiso, lo que implica es que para cualquier intervención tienen que pedirme permiso. ¿Y esto cómo sucede? Pues obviamente para que yo pueda dar mi consentimiento, y ahora mismo el consentimiento está por encima de la mesa, por ejemplo, con normativas como la de solo sí es sí, ¿no? Me tienen que haber informado, tienen que haberme explicado, tenemos que haber hablado de alternativas, yo he podido hacer preguntas, se me ha explicado todo bien sin, digamos, promocionar unas opciones y demonizar otras. Es decir, se me ha tratado como una persona adulta. Y a partir de aquí se entiende que yo tengo la capacidad de decir si quiero esa intervención o no. Toda esta explicación incluye siempre la opción de qué pasa si hacemos un manejo expectante, es decir, qué pasa si no hacemos nada. Y efectivamente, obviamente, si no tenemos la opción de decir no existiría el derecho al consentimiento informado, porque en caso de excluir la opción de rechazar, estaríamos vaciando de contenido ese derecho. Así es. Sí, muy importante lo que nos cuentas, ¿no? Y lo que dices de que es un poco la coacción, ¿no? Que a veces hay mujeres que a lo mejor, aunque se les pregunte, ¿no? ¿Quieres hacer esto? Si no te informan bien o si no sabes cuáles son tus alternativas, continúa siendo pues un poco una coacción porque no sabes exactamente qué puedes decir que no y cuáles son tus opciones en caso de rechazar. Así que un ejemplo que muchas mujeres les dicen es vamos a hacerte un tacto vaginal, que a lo mejor casi que no se toma como si fuera una intervención, pero en realidad pues claro que tenemos que dar el consentimiento informado en esta ocasión, ¿no? Esto que dices, por ejemplo, vamos a hacer, es una forma comunicativa que en realidad es una imposición, porque en realidad
cualquier cosa que te realicen es opcional, incluso pruebas en el embarazo, cualquier prueba, tanto en embarazo, parto, posparto, intervención, es opcional. Y este tipo de lenguaje de ahora vamos a hacer, ahora lo que toca es la prueba tal, es un lenguaje que invisibiliza el hecho de que como usuarios del sistema de salud tenemos derecho a conocer por qué se nos están haciendo ciertas cosas, ¿no? También aquí vemos donde el sistema se siente más cómodo. Cuando hablamos, por ejemplo, de que hay opciones que se edulcoran y opciones que se demonizan, un ejemplo que se suele poner a menudo es el de las inducciones por edad gestacional, es decir, un parto que ha llegado a término, aunque sabemos que según la evidencia científica un parto está a término en la 37 como la 42, consideran que has llegado a término, entonces te dicen, te proponen inducir. Y a menudo esta opción, a pesar de que se van a utilizar para ella medicamentos clasificados como de alto riesgo por el Instituto de los Medicamentos, que implican riesgo no solo para nosotras como mujeres que estamos gestando, sino para nuestros bebés, sobre estos riesgos se pasa por encima o se minimizan o no se les da importancia, ¿no? En cambio, cuando tú preguntas por la opción de manejo expectante, de repente ahí pues se pone mucho el foco en los riesgos, te empiezan a decir que tu bebé se va a morir, que a tu bebé le va a pasar no sé qué, y seguramente cuando hablamos de riesgos a nivel de porcentajes relativos, porque además no estamos hablando de patología constatada, sino que estamos hablando de riesgos abstractos, no haya tanta diferencia, pero se presenta una opción como mucho más de riesgo que la otra, y esto es porque tiene que ver con qué riesgos se siente el sistema más cómodo. Por último, claro, también yo creo que es muy importante el contexto en el que se da el consentimiento, ¿no? En la sentencia del Tribunal Constitucional de últimamente del caso de Oviedo, en el recurso de amparo en el que he estado involucrada, uno de los magistrados dice que no entiende que tiene que ver el sexo o el género de la persona en el consentimiento, ¿no? Y tiene que ver todo, porque como mujeres sabemos que nuestro sí o nuestro no es tomado tan en serio como el de, por ejemplo, un hombre, ¿no? Entonces, yo para empezar como mujer, mi consentimiento se toma menos en serio, porque mi cuerpo socialmente se considera que tiene que estar disponible para una serie de razones, ya sea sexuales o reproductivas, ¿no? En este caso, entonces, tenemos que tener en cuenta que en teoría la ley lo que prevé es que hay un diálogo horizontal entre personas, entre profesional de la salud y entre la mujer, y que se intercambian información, se intercambian pareceres y desde ahí la usuaria toma una decisión. Sabemos que esta horizontalidad a menudo no existe. Para empezar, porque, por ejemplo, si estamos en un hospital público, son autoridad pública, el personal sanitario, ¿no? Para seguir, porque en nuestra sociedad, una persona que forma parte del ámbito sanitario se la considera que forma parte de la élite científica, entonces ya hay toda esta asimetría de ha estudiado, yo no, trabaja de esto hace 15 años, yo no, ¿no? Entonces hay una serie de asimetrías. Y si ya a esto lo sumamos, por ejemplo, en un contexto de embarazo, parto, posparto, que de acuerdo con Naciones Unidas es un momento de especial vulnerabilidad para sufrir violencia, ¿no? Está claro que si estás, por ejemplo, de parto y te está saliendo una persona de la vagina, literalmente, pues es mucho más difícil entrar en un diálogo horizontal con alguien a quien no le está saliendo un bebé de su vagina para tomar una serie de decisiones compartidas. Con lo cual hay que tener en cuenta que hay una simetría entre las dos personas o las personas involucradas en ese proceso de toma de decisiones, porque hay unas personas que ocupan un estatus social, que además tienen un capital, digamos, cultural y científico, etcétera, y al otro lado, en principio, no. Hay una asimetría también desde un punto de vista del género, ¿no? Somos mujeres tomando decisiones sobre nuestros cuerpos, lo cual ya sabemos que es peliagudo en la sociedad que vivimos. Y además porque estamos en un momento pues específico, no estamos tomando decisiones sobre me voy a operar la rodilla, me voy a ir a esquiar cómoda. Estamos hablando sobre un proceso muy intrínseco a la experiencia humana. Has dicho muchas cosas súper interesantes. He ido haciendo notas porque varias cosas que me gustaría recalcar o dar algún ejemplo y porque son muy interesantes. Cuando dices lo de, pues eso, ¿no? Que tanto el personal sanitario como la madre y el padre o la acompañante que están como en la misma mesa, ¿no? En un nivel horizontal. Y es que es así, al final, ¿quién es responsable de esa criatura? Y es que es la madre, los padres, ¿no? En cambio, y esto se ve muy claro cuando ya ha nacido el bebé, cuando tiene 2 años esa criatura, pero en cambio durante el embarazo
embarazo y el parto, pues nos ponemos, ¿no? A veces hasta la propia madre, que te pones en manos completamente del personal sanitario. Y lo interesante creo que es a veces pensar que si fueras a otro hospital o estuvieras acompañada de otro personal sanitario, quizá te propondrían algo diferente y quizá también dirías que sí a lo mismo. Entonces, si entiendes esto bien, ¿no? Que realmente a veces la medicina, y en concreto en cuanto al parto y el embarazo, que no es una patología, que es la mujer está, no, si todo va bien, está sana y quieres un acompañamiento para ver que todo va bien, tener esa seguridad, pero estás sana, no estás enferma. Pero es interesante saber que hay cosas subjetivas, hay cosas que hasta con la mejor evidencia, pues el embarazo y el parto son algo que a veces salen cosas que no se pueden predecir. Entonces es importante que los padres, las madres entiendan que tú eres responsable de esa criatura y evidentemente quieres escuchar las opiniones o las sugerencias del personal sanitario con su experiencia, pero al final creo que es importante que las mamás y los padres, las mamás que acompañan, pues sean los que deciden, porque también la experiencia va a ser muy diferente, pues si hablamos del caso de cesárea, ¿no? Si te proponen una cesárea o te proponen inducción, si tú dices que sí, sin entender bien el por qué, después esa experiencia, como lo vas a vivir en el posparto, vas a pensar, realmente era necesario, te vas a cuestionar cosas quizá y no lo vas a vivir de la misma forma, pero en cambio la misma sugerencia y al final aceptas, pero tú te has informado, has entendido pues los beneficios, los riesgos, las alternativas, has tenido tiempo para pensar y decidir y sientes que esa decisión viene de ti y no de fuera, pues aunque sea la misma intervención, lo vas a vivir de forma muy diferente. Total, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, al final tiene que ver con ser sujeto o objeto del proceso sanitario obstétrico, ¿no? Si soy objeto, sencillamente soy una persona que recibe intervenciones y que estoy en una especie de cadena de producción de bebés. Si soy un sujeto, se me está teniendo en cuenta mi plena humanidad y mis derechos humanos. Y en esa medida yo siento que estoy no solo participando, sino que estoy en el centro de ese proceso. Y lo que tú decías, efectivamente, los bebés y las bebés, quienes ostentan su patria potestad son sus padres. Entonces, son quienes que deben tomar las decisiones. La Constitución española y los derechos fundamentales, diferentes tratados, reconocen, ¿no?, el derecho, por ejemplo, a tener tus propias ideas, a tener tu propia religión, a tener tus propias creencias. Y esto se ejercita, por ejemplo, en cómo entendemos la salud. Y si también nuestra Constitución consagra la pluralidad social, esto significa que habrá diferentes maneras de entender la vida en una sociedad. Y esto no solo debe ser tolerado, sino que debe ser promovido, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, como tú dices, no hay solo una única manera de abordar o de enfocar un parto. Puede haber un embarazo, formas más medicalizadas, formas que parten más de una fisiología. ¿Y qué es lo adecuado? Pues lo que necesite la mujer a la que estamos acompañando, básicamente, porque cada mujer es diferente, incluso la misma mujer no es lo mismo cuando vamos a un segundo parto con unos antecedentes, ya sean buenos o malos, pero que sabes un poco qué esperar, que si es tu primer embarazo o parto, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante darle espacio a esa diversidad y a esa pluralidad. Lo que pasa es que el sistema tiende básicamente a burocratizar, ¿no?, a protocolizar. Sí. A todo el mundo va a recibir la misma atención y es imposible que todo el mundo quede contenta. Y esto que decías de... No, a mí me pasa, yo por ejemplo como abogada, que a menudo me llegan temas pues de mujeres que han sufrido lesiones, ya sea ellas o sus bebés, en el parto sobre todo. En mi experiencia, ¿no? Claro, aquí sería una conversación a lo mejor más larga, ¿no? Pero imagínate que hacemos la valoración pericial inicial y no aparece viabilidad porque se considera que efectivamente la mala suerte existe a veces, ¿no? Y ha pasado algo y la mala suerte existe. Y aunque haya mala suerte o no, en mi experiencia, cuando la mujer ha podido tomar decisiones o sabía a qué riesgos se enfrentaba y decía que sí, pero asumiéndolos, el duelo es diferente que el duelo de una persona que, además de que le ha pasado esto, siente que nadie le explicó, nadie, ¿no?, que de repente descubre en su historia clínica que le hicieron no sé qué. Bueno, es la diferencia entre sentirte a lo mejor una sensación más de impotencia o más de que de repente me ha pasado algo muy fuerte y yo no... te sientes impotente, a sentir que, bueno, yo asumía que esto podía pasar y es una mierda que me ha pasado a mí porque estadísticamente, aunque sea un 0,001% si te toca a ti, pues es una mierda igualmente,
Pero yo creo que el duelo seguramente se vive de otra manera después. Sí, tiene sentido. Y además cuando hablábamos eso, ¿no? De que el personal sanitario son expertos y tienen toda la experiencia, pero es que la madre además tiene el instinto y la madre siente al bebé, ¿no? No hay ninguna otra persona en la sala, por muchos años de experiencia que tengan, que pueda sentir el bebé de la misma forma, ni la tecnología, ¿no? Que hoy en día pensamos que la tecnología lo soluciona todo, pero no. Hay muchas cosas que no se detectan con tecnología, ni ecos, ni otras cosas, y la madre sí que lo puede sentir, ¿no? Y puede tener señales a través de los instintos de decir, vale, pues algo pasa, ¿no? Tanto bueno como malo, pero eso solo puede ser ella la que lo siente. Sí, esto pasa a menudo, ¿no? Que una mujer entra diciendo voy a parir y te dicen no, tú aún no, porque te faltan muchas horas y ya le está saliendo el bebé y es como esta mujer literalmente te está diciendo que va a parir, o sea, escúchala por favor. Y lo mismo, ¿no? Mujeres a lo mejor, volviendo a lo mejor a casos que puede llevar, que a lo mejor empiezan a decir siento que algo no va bien, ¿no? Todas las máquinas indican que todo va bien. Y luego resulta que sí que está pasando algo. Entonces, nosotras, como tú dices, conoces ese bebé porque lo llevas en la barriga 9 meses, hace 9 meses que conoces a esta persona que está literalmente dentro de tu cuerpo y conoces a tu cuerpo y tú puedes, a lo mejor no tienes una máquina no sé qué, pero tú puedes sentir de repente que algo no va bien o que algo, pues esto, ¿no? Estoy pariendo o siento que no sé qué y a cuántas mujeres no se las escucha. He roto aguas, no. Estoy a punto de parir, no. A cuánto... No puedes haber dilatado tan rápido, no puedes no sé qué. Pues sí, luego en la vida hay de todo y nos encontramos con muchas cosas. Sí, y además es que el parto justamente es algo que no es tan predecible ni es de libro, ¿no? O sea, cada parto es un poco diferente, las cosas pasan a diferentes ritmos, así que sí, se tiene que escuchar a la mujer. Y has hablado un poco antes de protocolos, lo hemos tocado así como muy... Pero eso creo que crea mucha confusión, yo creo que por la manera como se explican o la idea que tenemos en mente, pero muchas mujeres piensan que el protocolo es ley, ¿no? Y piensan, bueno, como en este hospital a la 41 me tienen que inducir. No hay más opción, ¿no? Y también es un poco lo que dice el protocolo, pero después es cómo se comunica a esta mujer el protocolo, ¿no? Y explícanos un poco más, los protocolos no son ley, entonces, ¿cómo encajan? Los protocolos no son ley. Para que algo tenga fuerza normativa, ¿no? Como dice la ley, el desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento. ¿Esto por qué lo puede afirmar la ley? Pues porque para que algo me obligue tiene que cumplir una serie de requisitos. Para empezar, tiene que salir de algún tipo de institución que tenga poder legislativo, ¿no? Ya sea un parlamento, ya sea alguien que... ¿no? Tiene que pasar todo esto. Además, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber un proceso de aprobación, tiene que haber una publicación en un boletín oficial del tipo que sea. Es decir, a mí, para que me pueda obligar a algo, tiene que cumplirse, pues emana de alguien con algún tipo de poder legislativo, pasa por el proceso correspondiente y se publica. Y entonces a mí aquello me obliga. Los protocolos, de acuerdo con la ley, por ejemplo, la Ley General de Sanidad o la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, no son ley, son documentos de tipo organizativo o para ordenar, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en los hospitales, además en un modelo hospitalocéntrico como en el que vivimos nosotras, donde la mayoría de atención sanitaria sucede en grandes centros muy especializados, porque sabemos que la primaria se la han ido cargando con los años. Lo que buscas es que un equipo muy grande de gente, donde además hay una precariedad laboral y hay mucha gente rotando todo el rato, todo el mundo más o menos actúe igual, es decir, siga la misma directriz. La teoría es que los protocolos deberían ser conforme a evidencia científica, que la evidencia científica pasa un poco como con las leyes. Al final es una construcción cultural, son una serie de textos que presentan una serie de situaciones abstractas y tú tienes que cogerlas e intentar trasladarlas a un caso concreto, ¿no? Que sabemos que la realidad supera la ficción. Y un inciso aquí. Sí. No, que en realidad lo que dice de la evidencia científica, ¿no? Que en el caso del parto y del embarazo, solo entre un 9 y un 12% de los protocolos son evidencia A, quiere decir que es evidencia buena. Lo otro pueden ser, vas bajando grados hasta una opinión de un médico. Sí, esto lo decía, creo, el Royal College of Obstetricians de Reino Unido, ¿no? Que a veces el nivel de evidencia que se maneja en obstetricia efectivamente es muy bajo. Luego, lo que decíamos, ¿no? En teoría un protocolo tendría que estar basado en evidencia científica actualizada.
tú, por ejemplo, te vas al Reino Unido, todos los protocolos tienen una fecha límite de revisión. Aquí en España hay protocolos del año de la María Castaña que nadie revisa. Por ejemplo, hace poco a una mujer que acompañé pusimos unas quejas al centro, Inspección Sanitaria se metió por primera vez en mucho tiempo y resulta que tenía un protocolo, creo que era de 2009. Inspección Sanitaria les obligó a actualizarlo, ¿no? Entonces, y también se ve, ¿no?, que en ciudades grandes, sí, aquí el principio de territorialidad a veces es complicado porque no en todos los territorios hay varias opciones, pero si estás en una ciudad grande, ves muchas diferencias entre protocolos de unos centros y otros. Se supone que todos son muy buenos y pioneros, ¿no? Entonces, los protocolos, la teoría es que son documentos que ayudan al personal de un centro sanitario a unificar criterios a la hora de trabajar, y la teoría es que son de acuerdo con evidencia científica. A nivel activista hubo mucho activismo y yo cuando ya empecé hace 10 años estamos, por ejemplo, muy centradas en que se publicaran los protocolos, se hicieran públicos, porque a las usuarias se les decía, lo dice el protocolo ya, pero este protocolo no lo he visto. Entonces, una de las cosas que se hizo fue intentar que se hicieran públicos y en muchos casos se logró. Pero en cualquier caso no tienen fuerza normativa, no nos obligan, mucho menos pueden coartar derechos que tienen que ver con derechos fundamentales, como por ejemplo el consentimiento informado. Por mucho que diga un protocolo que hay que hacer esto, si yo no quiero, no tiene por qué hacérseme. Y entonces, a partir de aquí, yo creo que la forma correcta de trabajar sería: yo parto de un protocolo, voy ofreciendo lo que ese protocolo dice y obviamente voy explicándolo. No es, ahora el protocolo dice que harás esto. No, el protocolo dice esto, la idea es esto, los resultados esperados son estos, los riesgos potenciales son estos. Y tú puedes decir que no. Entonces ya está, partes de un protocolo, te lo ofrecen y si quieres te niegas. Y eso creo que es muy importante, que las mujeres se empoderen a decir que no, porque creo que a veces cuando piensas que el protocolo lo dice, será lo mejor para nosotros, ¿no? O para nosotras, y si me digo que no, pues estoy poniendo en riesgo, y la gente ya piensas un poco con esa mentalidad. Pero si entiendes de dónde vienen los protocolos, si entiendes que no es una atención individualizada, ¿no? Porque un protocolo puede decir A, pero eso no es lo mejor para ti, ¿no? Si tú estás, por ejemplo, poniendo el caso de una inducción por fechas, pero si tú estás sana, tú notas que tu bebé está bien, estás en la semana 41, la OMS dice que un embarazo normal está en la semana 42, pues realmente esa inducción es para ti, eso es lo mejor para ti. No, es un protocolo, ¿no? Y ya está, tú puedes decir que no. Y creo que es importante que también las mujeres entiendan que puedes decir que no y está bien. Claro, incluso pedir opciones que no están dentro del protocolo. Obviamente yo no puedo pedir algo que no me pueden ofrecer, en el sentido no puedo pedir parir en una piscina si en ese centro no tienen piscina, ¿no? Pero, por ejemplo, pues el protocolo te dice que se hace la O'Sullivan, ¿no? Pero a lo mejor tú quieres un glucómetro y no está en el protocolo y lo puedes pedir si te quieres hacer ese control, ¿no? Podemos desmarcarnos del protocolo, por suerte, obviamente. Precisamente para adaptarnos a la realidad de cada una, porque a lo mejor incluso habrá una prueba que te propongan y resulta que yo soy alérgica a ese medicamento, pues obviamente no la voy a hacer. Claro. Sí. ¿Y cuándo se usan las hojas de consentimiento informado? A ver, la ley lo que dice es que por lo general el consentimiento informado será verbal, digamos. Para intervenciones, sobre todo, pues por ejemplo, quirúrgicas, etcétera, o intervenciones que ya revisten de más riesgo, como por ejemplo una inducción en la que se va a usar medicación, digamos, clasificada como de alto riesgo, aunque no siempre, pero la teoría es que para intervenciones ya más invasivas deberías usar un consentimiento por escrito. Lo que pasa es que esto tiene un efecto muy perverso, en mi opinión, y yo lo veo cuando litigo, ¿no? En la historia clínica pone: se informa a la mujer y acepta. Esto lo ha tecleado alguien que te dice, yo he informado, la mujer te dice, a mí no me ha informado nadie, pero ya está, lo escriben y como tienen presunción de veracidad, ya está, yo puedo escribir informo y dice que no, ahí dice que sí y ya está, se presume que yo lo he hecho. Después el tema de los consentimientos informados, lo mismo. De los papeles, ¿no? Te dan un papel, hey, tienes que firmar aquí. A veces te dan, por ejemplo, muchas usuarias dicen que han firmado el consentimiento informado de su epidural cuando ya la llevaban puesta, cuando ya se las llevan, ¿no? Es como, ay, nos hemos olvidado hacer esto. Un papeleo. Claro, con lo cual es solo papeleo, es una burocratización de un proceso que tendría que ser humano de tú a tú, no firmar un papel. Sí. Súper importante también. ¿Y qué otros derechos hay? Está el derecho de proteger la dignidad y derecho de la intimidad, que eso también aplica
durante el parto. Totalmente. El tema de la dignidad, yo creo que antiguamente era más sangrante el asunto. ¿En qué sentido? Pues que antiguamente creo que muchas conocíamos casos de que encima que te hacían mogollón de cosas te trataban fatal verbalmente, se mofaban de ti, te insultaban, etcétera. Hoy en día esto ya no es tan exagerado, aunque siguen habiendo muchos comentarios, por ejemplo, gordofóbicos, todo tipo de comentarios que pueden ser hirientes. También una amiga mía comadrona, ¿no?, me advertía de lo que ella llama, como decía, violencia obstétrica respetada. Es decir, ese parto en el que te hacen de todo y que no necesitabas, ¿no? El típico parto de cascada de intervenciones de terror que dices, ¿cómo hemos acabado así? Pero te dicen, no, pero me trataron muy bien en todo momento, ¿no? Entonces, como a veces puede ser incluso más difícil detectar un proceso de violencia obstétrica porque te han tratado bien verbalmente, ¿no? Y el tema de la intimidad, pues también es muy importante porque estamos en una era en que la protección de datos se le da mucho valor y los datos de la salud, además, son especialmente protegidos. El tema de la intimidad, ¿no? Un parto tiene que ver con nuestra vida sexual y reproductiva, realmente están nuestros genitales expuestos y en un papel bastante central de todo el proceso, con todo lo que esto implica, teniendo en cuenta que muchas de nosotras podemos haber sufrido agresiones sexuales, podemos tener cuestiones con nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, desde ese lugar debería entenderse el parto como un acto que debería cuidarse mogollón el entorno, ¿no? Y también sabemos que en muchos hospitales esto no está pasando. Encienden la luz de golpe, pasa mucha gente, de repente ese expulsivo, pues me interesa mucha gente mirando, y esto no puede ser. No, y si piensas, un ejemplo que yo a veces lo explico, ¿no? Pero si piensas cuando vas de vientre, que tú vas al baño, no sé, tienes una intimidad, una puerta, estás sola, y hasta a veces si vas a un restaurante y sabes que hay gente detrás, ¿no?, esperando, ya te cuesta. Pues imagínate en el parto, si tienes, ahora entra un estudiante, ahora otro. Hasta un ejemplo, por ejemplo, que hay mujeres que hacen el curso de no parto por segunda vez y después me cuentan, ¿no? Es que en mi primer parto me hicieron como 4 tactos en 2 horas porque lo hacía la gente diferente y el estudiante... A ver, ¿no? Que un tacto vaginal puede servir en algún momento y te puede dar alguna información útil, pero se tiene que respetar a esa mujer y no podemos usarlo. O sea, que los estudiantes tienen que aprender, pero no se puede hacer de una forma que la mujer se sienta pues casi acosada, ¿no? Totalmente. De hecho, hace unos años se destapó una polémica porque se descubrió que en muchos hospitales, inclusive en España, que yo he hablado con gente que trabaja aquí, se utilizaban a mujeres anestesiadas, pero no por un tema de parto, sino gente que está esperando para entrar en quirófano, que está recién anestesiada para hacer prácticas haciéndoles tactos. Es decir, que tú a lo mejor te ibas a operar de el omóplato y mientras esperabas anestesiada, pues te hacían tactos. Y yo siempre también me dejó bastante chocada, ¿no? Y reflexioné mucho. Estaba impartiendo una formación, en este caso de duelo gestacional, pero había una chica que me dijo que ella antes de estudiar enfermería había estudiado fisio, y que a ella le chocó mucho estudiando enfermería que los tactos vaginales se empezaban a estudiar directamente en usuarias. Ella me dijo, es que yo en la carrera de fisio, todo lo que era manipulación de cuerpos, incluyendo tactos, pero todo el resto era primero entre los y las estudiantes. Y luego, ¿sabes?, empezabas con otra gente. Entonces, claro, cuando alguien que ha estudiado obstetricia, o ya sea en un contexto de especialista de medicina ginecológica o especialista enfermera, digamos comadrona, y me dice, bueno, es que solo es para estudiar, no es nada porque solo estamos aprendiendo. Siempre les digo, si no es nada, ¿por qué no os lo hacéis entre vosotras primero? Es decir, si no significa nada y no es nada, ¿por qué no se ponen las estudiantes de esa clase de 100 personas y ponen sus cuerpos a disposición del resto de personas para estudiar lo que sea? Así es. Entonces, claro, cuando es nuestro cuerpo el que va a estar en primera línea, de repente ya no nos parece que no es nada, ¿sabes? No, entonces ya lo ves diferente, sí. Claro. Es como si solo es aprender y es por el bien de la ciencia y el bien educativo, pues oye, vamos, poneros vosotras primero, ¿no? O que se pongan los compañeros a los tactos rectales, que supongo que también habrá que aprender. Sí, sí. Y bueno, y eso es tema para otro episodio quizá, pero es que la historia de dónde viene la obstetricia, ¿no? Y lo que se ha hecho, las prácticas y tal, pues no es muy buena, que digamos, ni algo que lo que nos queremos alejar de ello. Pero bueno, entonces... Es una historia de violencia, básicamente. Sí. Sí, sí.
Bueno, entonces volviendo a otros derechos que tenemos, es el derecho a identificar a los asistentes que acompañan nuestro parto, ¿no? Que esto es saludar y decir tu nombre, ¿no? Porque a veces hay mujeres que después no saben exactamente quién les atendió. Ya idealmente conoces a esa persona de antes, ¿no? A esa comadrona, a ese ginecólogo o ginecóloga. Pero no siempre es así. A veces pues hay equipos grandes y no conoces a quien te acompaña. Pero es que aparte de que por ley pues se tiene que decir, pero es que además es súper importante para un nivel hormonal, ¿no? Que quieres sentirte cómoda y segura con las personas que están a tu lado. Totalmente, y esto es una movida, ¿eh? Yo también recuerdo en una formación que impartí, en este caso para profesionales, que una gine me decía, me he quedado en shock porque me he dado cuenta que yo llevo 12 años haciendo de gine y nunca me he presentado. Es decir, yo entro, en este caso era un gran hospital, ¿no? Imagínate, ya entraba, hacía unos forceps y se iba. Y dice, me he dado cuenta que llevo 12 años atendiendo partos y prácticamente ni les he mirado la cara, no les he dicho hola, he sacado a su hijo y me he ido, ¿no? ¿Qué implica todo esto a nivel de deshumanización del proceso? De no entender que estás atendiendo a una familia, que está esperando a su hijo, que tienen toda una dimensión emocional lo que le está pasando, ¿no? Y tú entras ahí, haces unos forceps y te largas, ¿no? Y claro, pero es que tampoco nadie le había dicho que igual. Primero que yo creo que existe un déficit bastante importante a nivel formativo en temas legales, ¿no? Luego también alucino que alguien te tenga que explicar que tienes que presentarte, porque es como educación básica cuando vas a interactuar con otras personas. Sí. Pero entiendo que el ámbito sanitario es tiene unas dinámicas bastante arraigadas. Si tú entras en un sitio y encima que estás viendo a lo mejor cosas que te impresionan visualmente o a nivel de vivencia, estás procesando todo eso y no caes a lo mejor ni en eso, ¿no? Pero sí, legalmente se tienen que identificar. Esto a veces la gente o las mujeres que han quedado como muy confusas, una cosa que hacemos es pedir la historia clínica y ahí se puede ver un poco quién participó. Este suele ser un problema más de la pública inclusive, ¿no? Porque en la pública, como tú llegas a parir y te toca el equipo que te toca y van rotando y no sé qué, y en un box hay no sé quién y luego en no sé dónde, ¿no? En la privada, por ejemplo, normalmente la atención va vinculada a una ginecólogo o ginecóloga, ¿no? Y entonces sabes quién es, pero esto tiene otro tipo de desventajas aparejadas, como sabemos que la privada es un entorno muy complicado para parir. Uh-huh. Yo también, una cosa que me sorprende es que, por ejemplo, claro, te dicen, yo no tengo tiempo a presentarme, ¿no? Pues sería tan fácil como ponerte aquí algún tipo de distintivo que ponga fulanita o fulanito, residente de gine o comadrona o celadora, no sé, es tan fácil como ponerse una mini chapa con tu nombre y quién eres y en calidad de qué, porque a veces también te dicen, había 4 personas y no sé qué hacían allí o cuál era el objetivo de que hubiera toda esa gente allí, ¿no? Pues esta sería una forma fácil de solucionarlo. Y también volvemos a lo mismo, ¿por qué no se hace? Porque tienen miedo de las demandas, básicamente. Entonces, es absurdo, porque también hay más demandas porque se genera un clima de desconfianza y de enfado. Entonces, el pez que se muerde la cola. Sí, y eso justamente iba a comentar, ¿no? Que vivimos, es un entorno de medicina defensiva, ¿no? Y se hacen cosas por si, bueno, a veces hasta el personal sanitario pensaría, bueno, ¿cómo se vería esto, no? Si pasara algo, ¿cómo se vería esto? Pues yo he hecho todas las intervenciones posibles, ¿no? Cuando esto al final, lo que estás diciendo tú, que al final eso lleva a lo contrario. Y entonces sería mucho mejor confiar en el proceso del parto, confiar en, bueno, hacer las intervenciones cuando tocan, ¿no? Y no tener unos ratios de intervenciones mucho más altos de lo que dice la OMS en cuanto a todo, episiotomía, de cesárea, de inducciones, simplemente por esta cultura de medicina defensiva. Totalmente, es que hay un tema que a veces no se entiende, ¿no? Primero todo que el sistema yo creo que se siente más cómodo interviniendo que esperando. Es como, ¿qué es esto? Tener mujeres ahí pariendo y nadie hace nada, ¿no? Entonces vamos a hacer cosas. Aparte que también tenemos que entender que estamos en un contexto de pocos medios sanitarios, hay pocas comadronas, hay poco personal y tú necesitas que las usuarias roten rápido y esto que habla, ¿no? De que los turnos queden limpios, de que haya disponibilidad de paritorios. Bueno, aquí entran en juego muchas dinámicas que van en nuestra contra de nuestro proceso corporal, ¿no? Pero es un rollo, la verdad. Y ahora, perdón, se me ha ido la pregunta. Tranquila, sí, no te puedo cortar. Bueno, estábamos hablando de la medicina defensiva. Sí.
Y efectivamente, ¿no? También yo creo, primero, que por la formación obstétrica hay esta idea de que siempre en cualquier caso, en cualquier momento algo va a ir muy mal. Entonces están como todo el rato muy pendientes de aquello que va a ir mal, en vez de promover, está yendo todo bien, vamos a promover que siga yendo bien, un enfoque más salutogénico. Se lo llevan a un enfoque patologizador, ¿no? De algo va a salir mal en algún momento y vamos a tener que hacer muchas cosas y ¡uff! ¡Qué milagro! Ha salido todo medio bien, ¿no? Que luego aquí también está el tema de qué considera el sistema que es que algo ha salido bien. Y efectivamente se practica mucha medicina defensiva desde un lugar de a mí no me pueden demandar porque yo lo he hecho todo bien, y lo que no entienden a menudo es que muchas familias demandan buscando un reconocimiento, no ya económico, sino que se escuche lo que les ha pasado, porque han intentado hacer reuniones con el hospital no les atiende, precisamente por esto de, ay, es que igual si los atendemos y pedimos disculpas, entonces es como reconocer que lo hemos hecho mal. Y yo pienso a veces, ¿y qué problema hay? Porque yo no sé, yo como cualquier persona, cualquier profesional, cualquier equipo, puede salir algo mal algún día y puedes mirar a los ojos a esa persona y decirle, lo siento, porque ese día las cosas salieron mal, queremos trabajar de otra manera, te tocó a ti, qué lástima. Y la gente sigue con su vida, pero como no se les recibe, cuando se recibe se les dice que allí se trabaja muy bien y que cómo se atreven a cuestionar la excelencia del lugar. Bueno, yo creo que también son dinámicas, ¿no? Muy patriarcales, de aquí todo se hace bien, somos excelentes, somos no sé qué. Pues yo creo que todas las personas, seamos muy profesionales o no, estamos en una serie de procesos y podemos equivocarnos, y es raro no admitir que pueden haber errores y no dar espacio para decir lo siento, o incluso yo creo que lo estoy haciendo muy bien y resulta que esa persona no es lo que necesitaba, y esa persona me dice yo no necesitaba esto, y yo en vez de decir ostras lo siento porque yo estaba enfrascada en mis cosas y no fui capaz de ver o entender lo que me estabas transmitiendo que necesitabas, sí. Te tratan como que lo que tú necesitabas es absurdo, estás loca y da gracias que nosotros te hemos hecho todo lo que te iba muy bien en vez de lo que tú pedías, que es una locura, ¿no? Sí. Bueno, es muy complicado. No tiene mucho sentido, la verdad. Y es eso, que al final, si se siguieran estas leyes y se humanizara mucho más el proceso, ¿no? Pues al final la mamá va a tener también más respeto y confianza en el personal sanitario y van a trabajar mejor como equipo, ¿no? Total. Sí. Y bueno, otra cosa importante cuando hablamos de tus derechos es el rol que tiene el plan de parto, ¿no? El plan de parto es un documento legal donde una mujer expresa sus deseos para esa experiencia de parto. No quiere decir que quiera que se cumple todo a rajatabla en cualquier circunstancia, ¿no? Que eso creo que a veces tanto personal sanitario que lo cuestionan, ¿no? Como que fuera la carta a los reyes y que, bueno, igual no se cumple todo esto. Bueno, quizá no, pero yo es lo que quiero, son mis preferencias y me gustaría que me ayudaras lo máximo posible a que se cumpliera. Después, evidentemente, si surge alguna cosa, pues se habla y se cambia la idea, pero partimos de una base de que el parto es un proceso natural que a veces necesita de intervención médica, pero estos son mis deseos, ayúdame a cumplirlos, ¿no? Totalmente, a mí siempre me hace gracia porque la gente se piensa que los protocolos son obligatorios y no, y luego se piensan que los planes de parto son una cosa, como tú dices, la carta de Reinas Magas, y no, los planes de parto forman parte de una figura legalmente consagrada que son las instrucciones previas, o depende de la normativa autonómica, lo que sea, se le llama o instrucciones previas o voluntades anticipadas, y sí que tienen fuerza legal, se entiende que es un consentimiento ofrecido por adelantado, ¿no? En previsión de que vas a estar en un proceso en el que a lo mejor no será el momento de que te estén preguntando una serie de cosas. A mí siempre también me sorprende mucho la hostilidad que muchas y muchos profesionales muestran hacia el plan de parto, porque por ejemplo, ¿no? En un hospital grande, público, etcétera, que tú no conoces o no has visitado a la gente que te entra por la puerta, un plan de parto te puede ayudar, te da mucha información de cómo atender mejor a esa persona, porque si ya ves que es un plan de parto dirigido más a intervención, sabes a lo mejor que es una persona que se siente cómoda con la intervención, y si ves que es una persona que busca algo más fisiológico, pues es decir, te da unas herramientas para conocer a esa persona y lo que quiere y tal. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, ¿no? Estas ideas de yo trabajo muy bien, yo lo hago muy bien porque he estudiado mucho y tengo no sé cuántos años de experiencia, y yo creo que hay una manera correcta de hacer las cosas, y entonces en el momento en que alguien me pide algo diferente de lo que yo creo que hago muy bien, me siento atacada en lo que yo creo que es mejor. Y no, es como yo, por ejemplo, como abogada, tengo unos conocimientos jurídicos que he adquirido a través de mis estudios, a través de mi experiencia,
y los pongo a disposición de las necesidades concretas de cada persona. Hay casos que son iguales, pero nunca son iguales del todo, porque las personas a las que estás acompañando tienen necesidades diferentes y necesitan un enfoque o más agresivo, digamos, o personas que necesitan un enfoque más conciliador, y en sanidad pasa lo mismo, ¿no? Entonces me da mucha pena porque pienso que un plan de parto es un instrumento muy bueno. También para las mujeres hacer un proceso, ¿no? de incluso conectar con sus deseos y con sus necesidades, porque para elaborar un plan de parto tienes que conectarte primero contigo misma mínimamente y luego de ver cómo lo vas a sostener. Los planes de parto podemos hacer el que nos dé la gana, como si lo escribimos a mano, no nos lo pueden rechazar, pero volvemos a lo mismo, si nos lo rechazan, si nos fuerzan a usar su modelo, etcétera, ya sabemos pues que esto seguramente es una bandera roja y si tenemos opciones valoremos ir a otros centros hospitalarios, porque si ya empezamos así, pues a veces puede ser un poco complicado. Sí, yo por eso siempre digo presentarlo antes, ¿sabes? Durante el embarazo, no lo presentes ese día, porque si tú dices quiero, no sé, parir en el agua y dicen que la piscina de partos no se usa, ¿no? O no puedes porque tal, entonces no quieres tener esa discusión o esa decepción ese día, ¿no? Es mejor tenerla antes porque así también a lo mejor si tienes otras opciones, que opciones siempre las hay, aunque sea un poco más lejos o lo que sea, pues lo puedes plantear y no llegas ese día y lo entregas y ya está. Y siempre entregarlo. Creo que es al final es ir cambiando, ¿no? Porque como más mujeres lo entreguen, porque hay veces hay mujeres que dicen es que ¿para qué, no? Si en mi primer parto lo entregué y ni se lo miraron. Bueno, pues a lo mejor ahora si estás un poco más informada y nunca culpando a la mujer, evidentemente, pero es pues entregarlo otra vez y a lo mejor hablarlo, darlo antes en alguna visita al final de tu embarazo y poco a poco pues también el personal sanitario va viendo que eso los ayuda, que al final, como dices tú, que no es simplemente una cosa para la mujer y ya está, para la mamá, sino que también puede ayudar al personal sanitario a trabajar mejor y al final pues todo va a fluir más, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo. Bueno, Marta, realmente ha sido súper interesante. Creo que podríamos alargarlo mucho más. Hay más temas que tocar, pero igual para otro episodio. Me gusta terminar este podcast preguntándote si tienes un consejo para las mamás embarazadas, ¿cuál es para el parto? Yo hace muchos años, y esto tiene que ver en parte con mi proceso de ser madre y de embarazarme, parir, etcétera, que es legítimo tomar decisiones desde el deseo. Creo que en el tema legal no se habla mucho del consentimiento de tal, pero creo que también tenemos derecho al deseo. Y creo que es legítimo ubicarnos en un lugar de disfrutar y que el hecho de que ubiquemos nuestros embarazos, partos y pospartos en un lugar de disfrute y de goce y de deseo no implica que estemos siendo irresponsables o que no haya lugar para darle vueltas a riesgos potenciales o patología. Creo que siempre hay espacio para el deseo y para disfrutar y vivir este tipo de procesos, aunque haya complicaciones o lo que sea, siempre que se pueda incorporar la alegría, ¿no? a ese proceso, ¿no? O como mínimo sentirnos cuidadas. Entonces yo animo a las mujeres a colocarse en esos lugares siempre que puedan y hacerlos nuestros el máximo de rato posible. Qué bonito y qué importante, porque al final es eso, que el parto no es un día, te lo llevas contigo, ¿no? Y todo el proceso del embarazo, que es una experiencia que te llevas contigo para toda la vida y importante vivirla pues desde el placer, desde gozarla y desde el sentirte que tú estás un poco en control de esta experiencia. Muchas gracias, Marta, ha sido un verdadero placer. Creo que ha sido súper útil para todas las que nos oigan y todos. Y bueno, la semana que viene habrá otro podcast. Gracias, Marta. Gracias a ti. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.